Hola, muy buenos días. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días para todos. Pues precisamente ayer estábamos viendo una lección muy esclarecedora en la que precisamente la lección 327, que dice, no necesito más que llamar y tú me contestarás. Y nos está hablando precisamente que nosotros teníamos que pasar de la pasividad de estar como esperando que las cosas se arreglen, a otra muy activa en la que nos ponemos en paz y en nuestra mente nos ponemos en contacto con el Espíritu Santo y pedir efectivamente que se restaure la paz en nuestra mente para que nosotros así podamos proyectarla a este mundo. Bueno, es que proyectar la paz no se dice proyectar la paz, se dice extender la paz. Y entonces poder experimentar situaciones diferentes a aquellas que hemos venido experimentando, vivenciando, que nos hablan de separación, de miedo, de pérdida, de carencia. Entonces, no se nos está pidiendo que hagamos esto en base a una fe ciega, sino que lo hagas poniendo a prueba todo lo que se ha dicho en el curso. Adelante. Bueno, lo único que nos está diciendo es que experimentemos. Hay que experimentar para dejar de tener una fe ciega y entonces ahora tener certeza de que las cosas pueden ser, pero pues esa experiencia va a depender de que nosotros podamos ponernos en contacto con el Espíritu Santo y dejar nuestros pensamientos que Él los reinterprete. Entonces, pues esa es la actividad, lo que dices, tenemos que ser más activos en ese sentido. En aceptar primero que no quiero ver esto, dejarle al Espíritu Santo que reinterprete mis pensamientos y entonces sí poder tener una experiencia. Después de tener una experiencia, pues obviamente que vas a tener más veces esa certeza de entregar al Espíritu Santo lo que te pasa y más experiencias hasta que tienes una certeza. Sí, que siempre vas a recibir una respuesta. Efectivamente, pues es que precisamente es eso. Y de hecho puse en la carátula de la lección, puse una persona que está sentada en una silla, no una silla, en un asiento, observando tranquilamente el atardecer o el amanecer, como lo queramos ver, ¿no? Y precisamente esa es la manera en que nosotros invitamos a que la paz venga a nosotros. ¿Cómo? Estando en paz y estando relajados, sabiendo que todo se puede componer. O sea, todo, absolutamente todo. No solamente tus pensamientos en tu mente. No, más bien, todos tus pensamientos en tu mente, no solo los pensamientos, más ¿no? bien, todos tus pensamientos en tu mente, porque son los que dan origen a las cosas que estás experimentando. O sea, puede ser una enfermedad, puede ser una carencia, puede ser un disgusto con algún familiar, puede ser una pérdida de trabajo, un descalabro financiero. Todo se puede arreglar y siempre y cuando te permitas recibir el regalo que el Espíritu Santo tiene para ti, al mantenerte en paz y ahora sí que no darle ninguna importancia a esas cosas que te perturban, es precisamente no permitiendo que te perturben y manteniéndote sereno y para poder escuchar la respuesta que el Espíritu Santo tiene para ti. Y es que precisamente por eso dice la lección que Dios nunca me ha abandonado y de que solo espera a que yo lo llame para proporcionarme toda la ayuda que yo necesite para poder llegar a Él. Porque realmente lo único que nosotros queremos es ser felices. Nos hemos confundido pensando que estar sano es un medio para llegar a estar feliz. Hemos confundido que tener cosas
o tener un gran trabajo, o tener mucho dinero, o tener una excelente relación con una persona determinada es lo que nos hace felices y nos hemos equivocado de camino. La verdad es que nosotros solamente necesitamos llegar a Dios para tener toda la felicidad sin límites. Y es que no tenemos idea ni siquiera de lo que es la felicidad sin límites. Jamás, a veces nos hemos preguntado, bueno, ¿qué se sentirá no tener ningún padecimiento? ¿Qué sentirá no tener ninguna necesidad? Pues precisamente el hacer a un lado todas esas ideas de lo que nosotros creemos que es la felicidad es precisamente lo que nos permite estar en paz, porque empezamos a tener expectativas y solamente el que produce las expectativas es el ego en nosotros. Simplemente tenemos que estar en paz y permitirnos escuchar la palabra de Dios, las palabras que tiene el Espíritu Santo para nosotros. Perdón, pero estar en paz y vuelvo a decir lo mismo, entregar esos pensamientos. Porque si yo estoy allá, no hago nada, estoy aquí quieta, pues no funciona así. Yo tengo que aceptar que tengo un pensamiento equivocado y que lo tengo que entregar para que sea reinterpretado. Y es por eso que dice aquí, pon a prueba los dones, las promesas de Dios. Ponlos a prueba. O sea, a ver, yo tengo esto, lo tengo que dejar, yo no lo quiero. Porque si tú te pones nada más en paz y decir, bueno, pues ahí se compondrá, no se va a componer así. Es que estoy aquí quietecito y como que no me muevo y no pasa nada, no funciona, por supuesto. Yo tengo que aceptar que tengo pensamientos equivocados y que los quiero cambiar. O sea, tú lo decías al principio, tú mismo lo estabas diciendo que hay que tener esa actividad en sí, a lo que se refiere a ser activos, es en entregar esos pensamientos, no es actividad física de hacer cosas, sino yo tengo que entregar esos pensamientos al Espíritu. Y si no tengo todavía la fe con certeza, pues entonces para ver, a ver, quiero ver que esto se compongan. Yo pongo a prueba esto, ¿no? Porque necesitas tener experiencias que te digan que esto es verdad. Si tú no tienes experiencias que te digan que esto es verdad, pues entonces no vas a tener una certeza de lo que está pasando, de lo que es la verdad, de lo que puede ser tú, de lo que puede ser tu felicidad. Lo que necesitamos es dejar esos pensamientos, pero no nada más decir, bueno, dejo esos pensamientos porque eso no me gusta, porque esto no quiero. No, yo acepto que tengo pensamientos equivocados porque tengo una incomodidad del tipo que sea. Entonces, ya unas lecciones anteriores nos decía, creo que estoy equivocado porque estoy incómodo. Pues claro, estoy equivocado, Espíritu Santo, no quiero esto para mí, ayúdame a verlo de otra manera. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Si no lo hago, no van a cambiar las cosas. Y huir de las circunstancias tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque le estás dando fuerza. O sea, lo que tienes que hacer es simplemente, como dice Leti, bueno, y lo dice la lección, es, a ver, en esta circunstancia me siento muy incómodo. ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? Porque mi forma de verlo es lo que me está produciendo dolor. ¿Cómo lo puedo ver de otra manera? Y es así, es estar pensando, necesitas estar en paz, hacer a un lado toda el miedo, porque siempre es miedo lo que sentimos. Es decir, a ver, el miedo lo estoy provocando yo a través de mis pensamientos. Esto tiene otra manera de verse. Esto lo puedo ver de una manera diferente, más en ese momento yo no lo veo, tengo pensamientos que me provocan miedo, pero pido ayuda para poderlo ver de otra manera distinta. Y en ese estado de paciencia, de paz, es cuando uno va recibiendo las respuestas. Por eso dice, permítaseme por lo tanto, ponerlas a prueba en vez de juzgarlas. O sea, tenemos que experimentar. Y en esa experiencia nosotros, sin importar cómo esté la experiencia, tenemos que mantenernos en paz, porque es la única manera que podemos invitar
a que el Espíritu Santo reinterprete nuestros pensamientos. Si no, es el ego el que está una y otra vez dándole vueltas al mismo pensamiento y proyectando diferentes futuros que nos meten cada vez más en el miedo. Es precisamente cuando nosotros tenemos que detener esa rueda de pensamientos que ya hemos dicho una vez. Cuando pensamos lo que podría suceder, automáticamente el ego te concede miles de pensamientos de lo que podría suceder y más te sumes en el miedo. Cuando estás incómodo, lo que tiendes a hacer es juzgar. Es que me está haciendo esto, es que aquel me dijo, es que me incomodó, me amenazó. Siempre vamos a pensar que lo de afuera es lo que nos tiene en esta situación, ¿sí? Es que ¿por qué no me dijo a tiempo? Es que cualquier cosa, pero siempre vamos a pensar que es afuera, y ese es el juicio, exactamente, que estamos pensando que todo lo que nos pasa viene de afuera, y no es así, ¿no? Es lo que nosotros pensamos. Entonces, por eso es importante que nos demos cuenta, que aceptemos que tenemos pensamientos equivocados. Y aquí en el final de la lección dice, tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo que así por fin estemos seguros de tu eterno amor. Eso es el tener una experiencia. Esos medios que nos llevan a la convicción de que esto no es así y de que puedo estar en paz y feliz. Y entonces sí, saber y estar seguros del amor de Dios. Y es que siempre cuando nos sentimos incómodos tiene que ver con los aparentes actos que hizo otro cuerpo, o sea, otro hermano. Ese es el juicio. Es el juicio. Entonces cuando tú dices, bueno, está bien, si frente a mí o junto a mí o atrás de mí es el Hijo de Dios el que está, entonces, ¿por qué tengo que estar teniendo miedo? Debo de tener confianza en Él. Y este es un punto que para el ego es muy difícil. Si es tu jefe, si es tu esposo, si es tu hijo el que tiene ese comportamiento errático, dices, híjoles, ¿y cómo le hago yo para comunicarle la paz? Y la verdad es que simplemente tú tienes que estar en paz para que la otra persona, a través de tu comportamiento, estás mostrando serenidad, la otra persona empieza a darse cuenta que efectivamente es posible estar en paz. Y pues aquí estoy viendo que Reina está conectada. Reina, definitivamente, no sé si te gustaría comentar tu caso, Reina, porque el hecho de que tú habías considerado que tu hijo tenía una situación completamente, creo que en un momento lo llegaste a comunicar, imposible de resolver, y simplemente pues tú estuviste en paz y tu hijo resolvió mantenerse ahora sí que derechito, siguiendo tu ejemplo, porque aquí tiene que ver mucho cómo reaccionaste ante las circunstancias que parecían ser insalvables, ¿no? Y además juicios que habían realizado médicos, juicios que habían realizado, ¿cómo se llama? Maestros, juicios que habían realizado personas de la autoridad, y tú te mantuviste serena. Adelante, te escuchamos. Gracias, Charlie. Buenos días. Yo creo que muchos del grupo ya están familiarizados con el caso de mi hijo. Sí, en un momento yo sentía que iba a pasar toda mi vida como con un esposo alcohólico, como con un hijo drogadicto, que son altas y bajas. Yo me visualizaba constantemente así con mi hijo, porque pues parecía que nada funcionaba. Sí, llegué a usar la disciplina física, le llegaba a pegar, le llegué a dar nalgadas en mi frustración, en mi desesperación. Escuchaba a toda la gente que me decía, no, es que él tiene que ver que tú eres la autoridad, tienes que hacer esto, y entre más escuchaba, más perdida me sentía, porque yo veía que pues que nada me funcionaba. Y sí, yo me imaginé que iba a pasar toda la vida así.
pero cuando ahora que regresó el niño a la escuela, antes de regresar, los primeros días yo estaba muy nerviosa y tenía miedo. Sí, tenía miedo de que fuera otra vez a comenzar con el mismo problema, pero esta es su segunda semana y el niño está pues contento, motivado, lo recojo de la escuela muy bien. La directora me dice que el niño ha tenido muy buenos días y pues estoy muy contenta. La primera vez que la directora me dijo que el niño había tenido un buen día, después de hablar con ella rompí en llanto porque dudé, yo dudaba de que de verdad pudiera hacer las cosas diferente, porque no nomás era el niño, era yo. Y yo soy una persona muy desesperada, muy atrabancada y muy negativa. Pero gracias por la ayuda de Charlie, de Leti principalmente, y de Guis y muchos hermanos aquí en el chat, y de recordar algunas palabras del curso, ni siquiera todas las lecciones completas, palabras y cosas, aplicarlas, me ha ayudado bastante y siento que yo he ayudado a mi hijo y también en la relación con mi esposo. O sea, ahora me falta, pues sí, practicarlo en la relación con mis padres, pero pues todo va fluyendo. No tengo nada más que agregar, más que, pues que sí, estoy contenta con el resultado porque fue más rápido de este modo que por otro medio. Es, incluso me llegaron a decir que probablemente tenía que consultar también, pues no sé, hacer pues con unas limpias, que porque a lo mejor el niño tenía, que estaban haciendo un mal a mí y que porque por mi personalidad la gente era muy envidiosa y que a lo mejor el niño lo agarró pero yo jamás en mi vida, de lo desesperada que estaba, yo dije no. O sea, yo sé que eso no me va a funcionar y yo confío en que yo voy a poder, a través de Dios y a través pues sí, de las consultas que siempre hice con ustedes y muchas veces ustedes me decían lo mismo que un profesional me decía, que él pues tiene mucho tiempo ya de haber estudiado y que él obviamente está ganando dinero, ¿verdad? Porque ese es su trabajo. Y ustedes sí, con el amor del espíritu del servicio, siempre estuvieron pues ayudándome y aclarando mis dudas. Muchas gracias. Es todo, Charlie. Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Fíjate que lo que acabas de decir, dices, estuve mucho tiempo asustada, pero fíjate, bastó con que algunos momentos tuviste cordura y te mantuviste en paz. Y esos pequeños momentos, instantes en los que tú tuviste cordura, fueron suficientes para cubrir toda la cantidad de tiempo en la que estuviste angustiada. Y precisamente eso es lo que se refiere la lección. Precisamente la lección dice, no necesito más que llamar y tú me contestarás. Y a lo mejor la llamada fue muy breve, la contestación fue muy breve, pero como te apoyaste en el amor infinito, obviamente que se iban a ver los resultados. Y esto te da confianza, porque ahora dice, bueno, ahora tengo que arreglar las cosas con mi esposo, tengo que arreglar las cosas con mis padres, pero ya tuviste una experiencia que dices, una experiencia muy alentadora en la que dices, sí, efectivamente, solo necesito llamar para que mi padre me proporcione toda la ayuda que necesite para poder llegar a él. O sea, es necesaria la experiencia y qué bueno que, o sea, es que coincide con todo lo que nos hemos comentado. Y aquí, ahora pasando al libro de texto, nos habla precisamente de la manera en que nosotros podemos ayudarnos, porque habla sobre la crucifixión y nos habla de una manera tan cuidadosa, Jesús, de cómo es que nosotros todo el tiempo nos estamos crucificando también. No a la misma manera como la pasó él, pero básicamente
como para la expiación implica que ninguna forma de pensar o ninguna de las cosas que experimentamos hay una diferencia en cuanto a grado de dificultad, tan igual es un pequeño disgusto o como una crucifixión física. Ambas cosas son motivos del ego y que hay maneras de salvarnos de esos pensamientos. Así que vamos con estamos en el capítulo 6, las lecciones del amor, en la sección primera, el mensaje de la crucifixión. Vamos con el párrafo 3. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si estuvieses crucificado. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otros. Esto, por supuesto, es imposible. Si se tiene que entender cabalmente que es imposible, de lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Pues es que está muy claro. Y además, es en cierta medida, estás seleccionando las palabras, Jesús, de una manera tan perfecta, porque lo que busca Jesús es que tú entiendas el curso y que no te sientas juzgado por Jesús. Dice, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. O sea, no te está asegurando, ¿sí? Te dice, es probable. Cuando tú tienes cordura, te das cuenta que sí es cierto. Has reaccionado como si te estuvieran crucificando. Y por eso dice que esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Por eso aquí no te lo está diciendo directamente que tú, está utilizando como una tercera persona. Es una marcada tendencia de los que creen estar separados. Pero cuando te das cuenta que tú estás separado, crees que estás separado, crees que Dios está allá, que tus hermanos están allá y que tú estás acá solito, pues obviamente que te das cuenta que te lo está diciendo a ti, pero de una manera muy suave para que no te lo tomes personal, porque está diciendo la verdad. Todos en este mundo, aquí en el planeta Tierra, nos sentimos separados y reaccionamos ante cualquier cosa en nuestra mente como si nos estuviesen atacando, o sea, crucificando. ¿Por qué? Y habla de un proceso mental. La proyección implica ira. ¿Y qué es la proyección? La proyección es tus creencias son proyectadas hacia afuera. O sea, son tus propios pensamientos los que ves afuera de tu ser, afuera de este cuerpo. Lo que estás viendo afuera es como un escenario donde se están dando la actuación de todos tus pensamientos. De los pensamientos equivocados. Exactamente. Esa es la proyección. Es la proyección de los pensamientos equivocados de separación. Entonces dice, la proyección implica ira. O sea, estamos hablando de un estado mental. Lo que ves afuera es tu mente. La ira alienta la agresión. Sí, pues precisamente como estás viendo lo que te molesta, entonces inmediatamente te sientes agredido. Y la agresión fomenta miedo porque finalmente, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás defendiéndote de lo que crees que te están haciendo y sin embargo no te están haciendo nada. Tú estás interpretando que crees que hay algo malo y entonces empiezas a agredir y eso implica no solamente que tú sientas miedo, tú estás haciendo que los demás se molesten y también estás fomentando que ellos sientan miedo. Esta situación puede llegar tanto a sentir que una otra persona te está agrediendo como hasta Dios mismo, porque puedes decir, ¿qué hice yo para tener esta situación? Porque a veces ya no ves a otro hermano que te está agrediendo, sino una situación tan difícil como la que ha pasado Reina, por ejemplo,
y que ya no hay culpable afuera, ¿no? Porque pudo haber culpado a su familia, a su esposo, a quien sea, pero llega un momento en que no es siente uno que no es por ahí y dice uno, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hizo Dios entonces, para dar? ¿Qué hice yo para que Dios me diera esto? Esa es nuestra pregunta, ¿qué hice yo para merecer esto? Y estamos culpando a Dios por lo que nos está pasando. Estamos creyendo que Dios nos está castigando por lo que estamos pasando, ¿no? Entonces ese es todo el proceso de nuestra proyección, nuestros pensamientos que se reflejaron afuera, que nos causaron ira y que nos dieron la tendencia a defendernos y a la agresión, básicamente, ¿no? Ese miedo de pensar que Dios nos está castigando por no sabemos ni qué, porque así lo vemos. ¿Qué hice yo para merecer esto? Entonces creemos que Dios nos ha castigado por algo muy grande que hicimos y que no sabemos qué es. Entonces, pues es la culpa y eso es la creencia en la separación. Exactamente, es eso. Esa culpa que sentimos y esos momentos en que creemos que nuestra situación es tan difícil que pues es el castigo de Dios, pues eso es nuestra creencia en la separación. Exactamente. Y aclara, dice, esta es una marcada tendencia de los que quieren estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Y es que, efectivamente, nadie se pregunta, oye, esta situación que estoy viendo aquí fuera de mí, ¿en qué papel tengo yo para yo, con el que he contribuido para que esta situación se dé? Nadie examina, todo el mundo le echa la culpa a los demás, como acabas de decir, es la culpa, y nunca uno se pone a decir, bueno, a ver, no hay culpa, pero ¿qué papel tengo yo en esto que está ocurriendo? ¿En qué yo he contribuido? Porque efectivamente todos nos llegamos a examinar lo que nos hemos hecho a nosotros mismos. Cuando dejemos de negar que tenemos un papel activo en lo que nos ocurre y empecemos a examinar ahora sí que los guiones en los que nos basamos, entonces nos daremos cuenta que todo ha ocurrido en nuestra mente. Por eso dice que el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Y por eso digo que usa un lenguaje tan cuidadoso, tan directo, tan claro. Dice, la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro hijo de Dios. O sea, mismo Jesús está diciendo, es que un hijo de Dios no puede agredir a otro hijo de Dios. Es imposible, por eso dice, por esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. El Hijo de Dios no puede atacar al Hijo de Dios. O sea, eso era lo que Jesús sabía cuando estaba en todo el proceso para llegar a la crucifixión y nosotros lo hemos juzgado con esa intensidad de agresión contra él. O sea, eso es lo que nos enseñaron en nuestras creencias religiosas, que fue una intensa agresión hacia Jesús, porque así lo vimos. Entonces él está diciendo, no hay que irse con esa finta de que es sumamente intensa esa agresión, porque al Hijo de Dios no puede ser agredido. No, y además Jesús sabía perfectamente que sus hermanos eran los hijos de Dios, pero nos enseña también que las creencias son las que generan el ataque, porque los que atacaron a Jesús fueron los maestros de la ley. Pero él precisamente por eso no se defendió. Exactamente, porque él lo que buscaba es que las personas se dieran cuenta que el amor era mucho más que una ley. ¿De qué lo acusaban a Jesús? Lo acusaban de obrar en día sábado, por ejemplo. Decían, es que él hizo y deshizo en sábado. Y Jesús les contestaba, bueno,
es que es lícito salvar a un hermano, curar a un hermano de una enfermedad, aún en sábado. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Y los maestros de la ley decían, no, es que estás mal. La ley dice esto, o sea, era el ego, ¿no? Entonces, básicamente, ahí es donde nos damos cuenta que nuestras creencias, por ejemplo, la ley de Moisés, el famoso decálogo, indicaba que tenías que descansar el sábado, o sea, el día dedicado a Dios, y que no debías hacer absolutamente nada. Pero los maestros de la ley se la tomaron tan en serio que aún bendecir, curar, santificar y llevar bendiciones a las personas, los maestros de la ley lo vieron como una cosa, como si fuera, ¿cómo se llama? Un anatema, ir en contra de la ley de Dios. Entonces, a mí me parece que fue una cuestión aquí, por eso está hablando de que es imposible que se pueda hacer una agresión de un hijo a Dios a otro cuando se es consciente que la bendición, el amor, la paz, llevarla a otro hermano, ¿sí? Sin importar lo que esté ocurriendo alrededor, es una manera de servir como modelo para el aprendizaje. Pues nos dice que tenemos que entender esto muy bien, que es imposible la agresión de uno contra otro. Eso lo tenemos que tener sumamente claro, porque entonces no vamos a poder tener como modelo lo que pasó Jesús. Entonces es importante entender que no nos podemos agredir uno contra otro, que es imposible. Veamos lo que veamos, estos son actos que no se pueden tomar como ciertos, puesto que pues es nuestras propias ilusiones, ¿no? Pero si no lo entendemos, si no lo aceptamos, nunca vamos a ver la crucifixión de Jesús como nuestro modelo de aprendizaje, sino como la tortura, como lo que hemos visto siempre, sí, como el abuso de unos contra él, o de muchos contra él, y el sufrimiento que él pudo tener. Entonces, por eso nos dice el final de este párrafo, que es importante entender que nadie puede agredir a otro. Porque por una razón, no somos cuerpos, somos espíritu, y el espíritu... Porque la agresión en el Hijo de Dios es imposible. Es imposible. Nada más por eso. Entonces, si entendemos eso, pero dice aquí cabalmente, o sea, si lo entendemos bien entendido, entonces vamos a poder seguir con la lectura que dice, pues todo lo que tenemos que aprender acerca de lo que pasó Jesús. O sea, ahora sí podemos tomarlo como un aprendizaje. ¿Qué te parece si leemos el siguiente párrafo? En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puede ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. O sea, aquí es que sí es necesario hacer la aclaración, porque es una forma de decir, no eres un cuerpo, eres un espíritu, ¿sí? Dice, sí, efectivamente el cuerpo puede ser agredido, no cabe duda que un cuerpo puede agredir a otro y puede ser incluso destruido, pero si puede ser destruido, es que no existe. Dios no creó cosas que puedan ser destruidas. Entonces, por eso dice que si tú percibes que el cuerpo es destruido, aún así tu ira no está justificada porque te estás angustiando por algo que es, o sea, el Hijo de Dios no es un cuerpo. Entonces,
por eso dice, no le pongas atención a lo que hacen otros cuerpos, porque la única manera en que puedes despertar a tu verdad es dándote cuenta que ni tus hermanos ni tú son un cuerpo, y lo que ocurre entre los cuerpos no existe. Entonces, por eso dice que el mensaje de la crucifixión, realmente el mensaje de la crucifixión es enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución ni en la destrucción, puesto que no puede ser perseguido y no puede ser destruido. O sea, ¿de qué está hablando? De tu verdadera esencia. Eres espíritu. Sí, o sea, al identificarnos con el cuerpo, entonces por eso vimos ese ataque contra Jesús, ese maltrato, ese exceso de castigo al cuerpo, y hemos sentido dolor nosotros mismos. Pero aquí nos está diciendo, el cuerpo no existe, ¿no? No te identifiques con un cuerpo, porque el cuerpo en sí puede ser destruido. Y bueno, todos experimentamos la muerte de un cuerpo, todos, absolutamente todos vamos a experimentar la muerte del cuerpo. Pero no somos eso, porque nuestro espíritu seguirá siendo vivo y eterno. Entonces, pues eso es lo que trata de explicarnos, y como tú dices, a veces en tercera persona, y ya, para no sentirnos nosotros mismos agredidos, pero es esto precisamente. Haya pasado lo que haya pasado en el cuerpo de Jesús, pues no nos identifiquemos con eso, no sintamos dolor por eso, puesto que eso era una agresión a lo ilusorio. Sí, oí que se conectó un micrófono. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, seguimos. Bueno, efectivamente, y de hecho nosotros les recomendamos que lean el capítulo 6, la primera sección, es que está muy interesante. De hecho, todavía me sigo quedando picado porque, bueno, no picado, sino es que Jesús está usando las palabras precisas para irnos explicando qué fue la crucifixión y cómo fue el proceso para que ésta condujera a la resurrección. Jesús en ningún momento consideró que lo estaban atacando. Y precisamente... Porque no estaba identificado con el cuerpo. O sea, su cuerpo era el que sí, o sea, el cuerpo que tenía en ese momento, pues sí estaba siendo atacado, estaba siendo torturado el cuerpo, pero él siempre dijo, pues yo no soy un cuerpo, ¿no? Exactamente. Y sabía que ese cuerpo iba a ser destruido, pero sabía perfectamente que él iba a ser, ahora sí que tal como había sido creado, ¿no? Entonces, pues esa parte es la que nos enseña, y por eso el último versículo dice, si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible. Si yo siento ira por lo que me están haciendo, quiere decir que me estoy identificando con el cuerpo. Y eso es lo que no hizo Jesús. No identificarse con el cuerpo a pesar de todo lo que se le había hecho a ese cuerpo. Por eso, o sea, si tú te sigues equiparando con lo destructible, con el cuerpo, por lo tanto, estás viéndote a ti mismo de una forma demente. Por eso habla de que en la medida que creas que eres un cuerpo, estás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. O sea, es que esto hay que irlo paladeando, hay irlo leyendo con calma, y toda esta sección a uno le deja con la mente en paz, porque dice, pues sí, efectivamente, estoy pensando que soy un cuerpo y por eso tengo miedo, pero si voy llegando a la conclusión poco a poco de que soy mente, soy espíritu y que soy indestructible, en ese aspecto, cualquier cosa que ocurra en este mundo, no tengo por qué sentirme inquieto, porque finalmente no soy un cuerpo, soy tal como Dios me creó. Que es la lección que repite una y otra y otra y otra vez a lo largo de todo el curso. Bueno, pues vámonos a introducir la lección del día de hoy. ¿La introducimos o nos vamos directamente? Yo creo que nos vamos directamente a la lección por el tiempo. Ya lo hemos leído la mayoría de los días, pero vamos a la lección directa, ¿no? 328, lección 328, adelante. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero.
Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla por Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Y puesto que nuestra voluntad es la suya, es a Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. No hay otra voluntad que la tuya, y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz. Comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Ay, es que está muy directa, ¿sí? Y es que el título de la lección confundo un poco, pues elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Es que es muy fácil entender esto. Si soy el Hijo de Dios, solamente existe uno, porque en la creación solamente hay un Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios es tan parecido a su Padre, o sea, es que a semejanza de su Padre, quiere decir idéntico, que no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Entonces, en el momento que elegimos seguir al Espíritu Santo, porque eso quiere decir, elijo estar en segundo lugar porque soy yo el que siga al Espíritu Santo, o a Jesús, que es lo mismo, es porque estamos eligiendo volver a ser uno. Por eso, elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. O sea, como en la esencia de Dios no existe un primero, ni un segundo, ni un tercero, sino solamente uno. Por eso, en el momento que elegimos seguir, es como estamos eligiendo volver a ser uno con nuestros hermanos, uno con el Espíritu Santo y uno con Dios. O sea, ya es muy fácil entender que no existe ni un primero, ni un segundo, ni un tercero, ni un cuarto. Simplemente es regresar a la unidad. Por eso dice que, y además dice una cosa muy interesante, dice que creemos que podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados. O sea, es que elijo ser esto, ahora quiero hacer aquello, ahora quiero hacer el otro. Opino de esta manera y nos esforzamos por mantenernos nuestra individualidad. Y precisamente al tratar de alcanzar nuestra individualidad, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Y todo el programa, toda la transmisión que hemos hecho desde el principio, hemos explicado cómo al tener nuestras propias metas, estamos sufriendo enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. O sea, a través de la separación, lo único que obtenemos son carencia. Entonces, ¿por qué? Porque al separarnos de Dios, nos estamos separando de la dicha, de la paz, de la vida, del amor, de la totalidad. Y lo que es opuesto a la totalidad precisamente son enfermedades, sufrimientos, pérdidas, carencia, ¿cómo se llama? Muerte, y finalmente no sabemos ni quiénes somos. Entonces, precisamente el curso nos invita a que nos demos cuenta que somos uno con nuestro Padre y que tenemos que unirnos a su voluntad porque es encontrar la nuestra. Y por eso dice aquí, en la oración, dice, no hay otra voluntad que la tuya. Y me alegro de que nada de que lo que yo me haya podido imaginar pueda contradecir lo que tú quieres que yo sea. O sea, todos mis pensamientos separados de Dios son mis imaginaciones, son mis ilusiones. Las ilusiones, no importa qué cantidad de ilusiones tengamos en nuestra mente, el curso nos dice, mira, una cosa son tus ilusiones que no son reales y que no son posibles, y darle gracias a Dios que son imposibles. O sea, es imposible que mueras, es imposible que estés separado de Dios, es imposible que estés fuera del amor.
Agradece que formas parte de la voluntad de Dios y que para siempre estás a salvo y eternamente en paz. Y la oración dice, y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Y la verdad es que debemos estar agradecidos porque no hay nada que nos pueda separar de nuestro Padre. Por eso, elijo estar en segundo lugar, seguir a la voz que habla por Dios para regresar a la unidad. Yo creo que vamos a despedir la transmisión de hoy. Vamos a hacer la suma de todos los encabezados de las lecciones que hemos visto hasta hoy y que forman una nueva oración que dice así. Padre, mi libertad reside únicamente en ti, así que tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Gustosamente sacrifico el miedo. Ya no quiero ser guía, quiero ser simplemente un seguidor. Todas las cosas que creo ver son reflejos de ideas, mas he de ser por siempre un efecto de Dios. Y no necesito más que llamarte y tú me contestarás. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Dios en tu mente. Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios.